Muy buenos días, amada familia, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos este domingo por la mañana, domingo 6 de octubre. Vamos a empezar nuestra lectura bíblica. Mandamos saludos a todos aquellos que tienen ese corazón dispuesto para buscar a Dios, para leer su palabra, para estar en esa bendición de ser alimentados por la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Oramos a Dios. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos a ti en este día recordando, Padre, que eres tú el todo de nuestro ser. Sin ti nada podemos hacer. Y te rogamos que tu bendición esté con todos aquellos que tienen esa preocupación, esa hambre y sed de tu presencia. Guárdalos, bendícelos y ayúdales, Padre. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy tenemos una lectura muy bonita. Empezamos ya de hace unos días la lectura del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, en el libro de Mateo. Hoy tenemos Mateo 11 y 12. Comenzamos con la lectura y dice: Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Este capítulo 11 tiene 3 secciones. La primera es una pregunta muy interesante. Juan envía a discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Y esta pregunta cada uno de nosotros tiene que hacérsela. Señor Jesús, ¿qué eres tú para mí? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Dios? Y de la respuesta que uno dé depende mucho dónde pasaremos la eternidad. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús es mi amigo, Jesús es mi Salvador. Y necesitamos ver las evidencias de eso que creemos, los milagros de Dios, las manifestaciones de Dios, para que nuestra alma esté plenamente convencida de que Jesús es el todo para nosotros. Debemos de experimentar esa maravillosa bendición de sentir a Dios, de hablar con Él, de ser guiados por Él, de tener revelación de Él. La segunda sección es cuando Jesús le dice que hay ciudades que se caracterizaron por ser muy malas, por haber mucha maldad: Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón. Y sin embargo dice que algunas de las ciudades de Israel tenían el corazón más duro porque habían visto milagros, habían visto manifestaciones de Dios y aún así no se habían arrepentido. Tenemos que tener un corazón dócil y humilde a Dios y poder darnos cuenta de cómo actúa el Señor y de que sus milagros y su obra están a la vista de todos los días. Inclinar nuestro corazón y llevar una vida limpia y santa, porque esas ciudades que no quisieron arrepentirse, dice el Señor, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. Es una sentencia muy fuerte y nosotros no queremos estar en esa situación. Así que inclinemos nuestro corazón a Dios. La tercera sección, ¿verdad?, dice: venid a mí y descansad, todos los que estáis trabajados y cargados. Esta hermosa promesa de Dios. Dios se encarga de los corazones que necesitan descanso, que necesitan ese reposo, esa ayuda. Dios está dispuesto a levantarnos, a darnos la mano. Su presencia es maravillosa. Así que no tengamos duda, acudamos a Jesús, que Él nos dice: venid a mí y descansad. Gloria a Dios. Capítulo número 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los discípulos le dijeron, viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca
Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, porque pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gloria a Dios. Tenemos entonces esta lectura tremenda, estas declaraciones preciosas que hace el Señor. Encontramos que Él nos dice que no hay un día en que no podamos hacer el bien, sino que está bien hacer el bien, dice aún en el día de reposo, los discípulos recogían espigas y los fariseos los condenaban, pero Jesús dice es más importante la misericordia, es más importante que amemos a nuestro prójimo que cualquier ritual o cualquier otra cosa, estar enfocados en amar al prójimo. Y Jesús, para demostrarlo, también sana a un hombre que tenía su mano seca en el día de reposo precisamente. Y Jesús les quiere enseñar que hay que mostrar misericordia, que hay que mostrar amor por el prójimo. Solo que ellos, los fariseos, están tan endurecidos que no lo entienden. Después, ¿verdad? Jesús les hace ver que Él es el siervo escogido y que el Padre pone su Espíritu Santo sobre Él. Y que en su nombre, ¿verdad?, esperarán no solamente el pueblo de Israel, sino también los gentiles. Y a nosotros nos es dada esta bendición de que podemos esperar en Él. Y somos oídos y somos respaldados por Dios. Es una tremenda blasfemia, insulto al Espíritu Santo cuando atribuimos su obra al diablo, cuando voluntariamente no queremos reconocer la obra de Dios, desechamos el mover de Dios en nuestras vidas y se lo atribuimos al diablo. Los fariseos hacían esto porque le tenían celos a Jesús. Ellos no podían echar el demonio de un ciego y mudo. De hecho, ellos pensaban que cuando un demonio saliera de un ciego y mudo, porque por estar ciego, por estar mudo, no podían ellos obtener información del endemoniado, porque ellos usaban esa información para también tratar de hacer liberaciones de las personas. Y al no poder contestarle el mudo, no tenían ellos ningún tipo de información. Y ellos pensaban que solamente el Mesías podía hacer ese tipo de milagros. Jesús lo hace, pero los fariseos no quieren reconocerlo como el Mesías prometido. Y entonces atribuyen a Satanás, a los demonios, la liberación de las personas. Y Jesús les dice, es a través del Espíritu Santo. Si voluntariamente hacemos esto, estamos pecando contra Dios. Y entonces vienen y le piden una señal. Y le dice a la generación mala, una generación mala. Necesitamos nosotros, en medio de una generación mala, tener un corazón que le agrade a Dios. No dejarnos llevar por la corriente, por las cosas de la gente, sobre todo en nuestra generación que nos toca vivir. Seamos la generación que resplandece con la luz de Jesús. Una generación que le cree. Una generación que ve todas las señales que Dios hace todos los días en medio de nosotros. Y luego algo muy importante. Jesús nunca reconoce a María como su madre de manera pública. Cuando de manera pública se refiere a María, le dice mujer,
nunca le dice madre. Y entonces cuando sus hermanos y su madre lo van a buscar de manera pública, él está en un rodeado de gente en un evento público, le mandan a decir, aquí está tu madre y tus hermanos. Jesús responde, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los que le siguen, hacia sus discípulos, a los que están cerca de él, dice, esta es mi familia, esta es mi madre, estos son mis hermanos. Así cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a su casa, estamos en comunión en su casa, Jesús extiende las manos y dice, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, aquí está el lugar donde yo habito. Busquemos a Jesús y no dejemos de ser parte de su familia. Gracias a Dios por esta lectura. Queremos decirles que les amamos, que les bendecimos, que anhelamos que Dios les conceda las peticiones de su corazón y que Él haga señales mucho más grandes en sus vidas, en su ser, en su corazón, que Dios esté con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por esta lectura. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, te amamos, te damos gracias porque tu palabra permite que sintamos tu presencia en nuestro corazón. Tú estás aquí y desde este lugar, Padre, bendigo a todos los que se preocupan por leer a tu iglesia, Restauración Familiar, a todos los que nos escuchan. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu bendición, tu luz esté con ellos. Gracias, Padre, por hacer esto tan maravilloso y tan precioso, por dejarnos sentir tu presencia en esta mañana. Te alabo con todo mi corazón. Te doy la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Bendito seas para siempre. Amén. Hasta la próxima.